Bendiciones, queridos hermanos, y bienvenidos a Misión Ruach. Hoy vamos a meditar sobre la exhortación apostólica del Papa León XIV y vamos a mirar en la pantalla. Esta exhortación se llama Dilexi Te, quiere decir te he amado. Es un texto del Apocalipsis. El Papa, como podemos ver la imagen a la derecha, nos muestra el amor a los pobres. Dios nos alimenta, se bajó a nuestro nivel y nosotros somos como esta ovejita que Dios nos alimenta y se hace humilde, que aprendamos como Dios se hizo tan humilde y nos se cargó con esta pena nuestra, este dolor de este mundo, de nuestro pecado y nos llevó hacia el buen camino. Por eso el Papa nos habla que todos somos pobres y eh, también los pobres son el corazón de la iglesia. Nosotros vamos a la Santa Misa seguramente porque somos pobres, necesitados, y también tenemos que tener una actitud de pobres, pero también nos explica y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para poder entender bien esta meditación. Eh, el himno litúrgico especialmente insoportable para el demonio que provoca dolores de cabeza es esta secuencia del Espíritu Santo. Y también los que tienen fatiga sin motivo, que hace dormitar durante la oración, también es insoportable para el demonio que causa nerviosismo, excita la cólera y suscita discusiones. Tampoco lo soportan los espíritus invocados por los maleficios. Lo tenéis en el libro de oraciones Ruach, la página 468. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven dispensador de dones, ven luz de nuestros corazones, consolador supremo, dulce huésped del alma, apaciguante frescura. En el trabajo eres descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo, baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada le nombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento por el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe en ti confiamos, danos tus 7 dones sagrados, danos mérito y virtud, danos la salvación eterna, danos la alegría eterna. Oremos. Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, tú eres el Señor que da la vida, el dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta con poder en mi ser y renueva en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, el Hijo único engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. Voy a explicar un poquito lo que es una exhortación apostólica, encíclica y carta apostólica. Perdonadme por esa imagen, no es tan clara, pero no encontré una mejor. Esta exhortación apostólica impulsa a vivir con más profundidad un aspecto de la fe. Quiere decir que el Papa nos impulsa a vivir con más profundidad el aspecto del amor a los pobres. Encíclica, no es en este caso, nos enseña, orienta doctrinalmente. Y la carta apostólica, tampoco es nuestro caso, busca orientar temas de la vida eclesial. Entonces, está claro que Dios, a través del Papa, en este momento nos quiere animar a profundizar sobre un aspecto nuestro de la fe, que quiere decir amar a los pobres y a ver si nosotros nos podemos equivocar o nos podemos desanimar o hay algo que a lo mejor tenemos que corregir. Por eso vamos a mirar en la pantalla elegido dos evangelios y también el texto del Apocalipsis, que el mismo Papa lo eligió para que nos explicara
sobre esta exhortación. Vamos a mirar. Las imágenes son siempre de Santa Idelgarda. Recordéis, del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19-31. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llaga, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió rico y lo sepultaron. Estando en el infierno en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, mira que hay un abismo tremendo entre ustedes y nosotros, y lo que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no podrían hacerlo, ni tampoco lo podrían hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces, te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirán. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No se convencerá ni aunque resucite un muerto. Queridos hermanos, el corazón humilde, el corazón del pobre, como Lázaro, el corazón es una actitud de vida de cada día. Aunque tengas mucho, tenga que vivir muy sencillo y sabiendo bien que todo lo pertenece a Dios. Como podemos ver las imágenes, el Abraham cuando murió fue llevado su alma en los brazos de Abraham, y mirad la imagen de en medio. Es hermoso. Pero también mirad lo de abajo, como el rico murió porque amó más sus bienes que ayudar a los demás. Por eso tenemos que pensar, cada uno de nosotros, nos decidimos a amar a Dios porque Dios se hizo pobre. En Apocalipsis, del cual Papa habla, el capítulo 3 versículo 9, yo he tomado un poquito más, nos habla lo siguiente: Sé lo que vales, y abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar, pues por pocas que sean tus fuerzas, han guardado mi palabra y no las has renegado de mí. Mira que voy a tomar a algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan y se posten a tus pies, porque habrán visto que yo te amo. Has guardado mis palabras, que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, y que probará a los habitantes de la tierra. Ven pronto, mantén con firmeza lo que tiene, para que nadie te arrebate la corona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la corona del amor de Dios, queridos hermanos, nos habla. De la corona que yo te amo, te defiendo, si eres humilde, si eres como esta ovejita, si eres sencillo.
Y recordamos la palabra de Mateo: al que me confiese delante de los hombres, le confesaré también yo delante de mi Padre Celestial. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. Muchas veces confesar, queridos hermanos, es dar a los pobres lo que necesitan porque Dios me lo ha dado. Confesar quiere decir amar como Jesús ama, ser un testimonio, diciendo yo hago lo que Jesús hizo y lo hago para la gloria de Dios, porque así se confiesa la fe. Recordamos también la parábola de trigo y la cizaña. El reino de los cielos, nos dice Jesús en capítulo 13 de Mateo. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino un enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijo: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces dirá a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y aten en los manojos para quemarla, y luego recogen el trigo en mi granero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta parábola nos recuerda, queridos hermanos, que Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros y nos invita a cada uno de ser paciente, misericordiosos. Tuve la bendición de estar en esta oración que presidió la vigilia de la oración de la Plaza San Pedro en ocasión del Jubileo de Espiritualidad Mariana al Papa León XIV. Esta oración conmovedora la quiero rezar con ustedes. Ruega con nosotros, mujer fiel, seno sagrado del Verbo. Enséñanos a escuchar el clamor de los pobres y de la Madre Tierra, atentos a las llamadas del Espíritu en lo secreto del corazón, en la vida de nuestros hermanos y hermanas, en los acontecimientos de la historia, en el gemido y en el júbilo de la creación. Santa María, Madre de los vivos, fuerte, dolorosa y fiel mujer, Virgen esposa, en la cruz donde el amor se consuma y la vida brota, sé la guía de nuestro compromiso de servicio. Enséñanos a estar contigo en las cruces infinitas donde tu Hijo aún está crucificado, donde la vida corre mayor peligro, a vivir y dar testimonio del amor cristiano, acogiendo a un hermano o una hermana en cada hombre, a renunciar al egoísmo soso, a seguir a Cristo, la verdadera luz de la humanidad. Virgen de la paz, puerta de la esperanza segura, acepta la oración de tus hijos. Linda oración del Papa. Y os quiero ver también presentar una frase que a mí me llamó mucho la atención y ojalá que también a ustedes, porque esto me ayuda a mí a entender mucho más lo que nos pide el Santo Padre, pero no que nos pide Jesús, porque a través del Santo Padre nos habla Jesús. Decía el Papa en esta meditación de esta vigilia, en la Plaza San Pedro, donde eran más de 30.000 personas adorando a Jesús y rezando a la Virgen el Santo Rosario. Guarda tu espada es una palabra dirigida a los poderosos del mundo, a quienes guían los destinos de los pueblos. Tengan el coraje de desarmarse, y también se dirige a cada uno de nosotros para hacernos cada vez más conscientes de que por ninguna idea, fe o política podemos matar. El corazón debe ser desarmado primero, porque si no hay paz en nosotros, no daremos paz.
Que no sea así entre ustedes. Escuchemos de nuevo al Señor Jesús. Los grandes del mundo construyen imperios con poder y dinero, pero tú no lo harás. Dios no hace esto. El maestro no tiene trono, sino que se ciñe una toalla y se arrodilla a los pies de cada uno. Su imperio es el pequeño espacio necesario para lavar los pies de sus amigos y cuidarlos. Es también una invitación a adquirir una perspectiva diferente. Atención lo que dice el Papa. A mirar el mundo desde abajo, con los ojos de los que sufren, no con la perspectiva de los grandes. A mirar la historia con los ojos de los pequeños y no con las perspectivas de los poderosos. A interpretar los acontecimientos de la historia con la mirada de la viuda, del huérfano, del forastero, del niño herido, del exiliado, del fugitivo, con la mirada del náufrago, del pobre Lázaro, arrojado a la puerta del rico. De lo contrario, nada cambiará jamás y no surgirá una nueva era, un reino de justicia y de paz. La Virgen María hace lo mismo en el cántico de Magnificat, al contemplar los puntos de fractura de la humanidad donde se producen las distorsiones del mundo, en el conflicto entre humildes y poderosos, pobres y ricos, satisfechos y hambrientos, y elige a los pequeños, se une a los últimos de la historia para enseñarnos a imaginar, a soñar con él, con nuevos cielos y con nueva tierra. Lindas palabras, ¿verdad? He preferido compartir con cada uno de ustedes estas palabras porque me parecen profundas, muy profundas, y nos ayuda a entender lo que dijo el Papa en esta hermosa exhortación. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que meditar un poquito más sobre esto, porque el Papa nos anima a ser más profundos en la fe. Dilexi te he amado. Los pobres son el corazón de la Iglesia. Exhortación del Papa en 10 puntos. He querido hacer una síntesis, queridos hermanos, sabiendo bien que el tiempo, vuestro trabajo es precioso e importante y muchas veces la cansancio no llegáis a poder leer. Pero en estos 10 puntos podemos meditar juntos lo que quiere decir el Papa con esta exhortación. La fe y el amor por los pobres van juntos. La primera exhortación apostólica del Papa León XIV, un trabajo iniciado por el Papa Francisco sobre el tema del servicio a los pobres. León XIV firma su primera exhortación apostólica Dilexit Te, un texto en 121 puntos, que yo lo resumí en 10, que brota del Evangelio del Hijo de Dios, que se hizo pobre desde su entrada en el mundo y que relanza el magisterio de la Iglesia sobre los pobres en los últimos 150 años. Una auténtica fuente de enseñanza, la exhortación apostólica es un texto que propone los fundamentos de la revelación cristiana y de la tradición de la Iglesia católica. Siguiendo los pasos de sus predecesores, firmado el 4 de octubre, la festividad de San Francisco de Asís, el Papa sigue los pasos de sus predecesores. Entonces podemos ver que Juan 23 escribía también el Mater et Magistra, haciendo un llamamiento para que no permanecieran indiferentes a países oprimidos por el hambre y la miseria. Pablo VI también en Populorum Progressio, y también hizo una intervención en la ONU como abogado de los pobres. Juan Pablo II, que consolidó doctrinalmente también la relación preferencial de la Iglesia con los pobres, escribió también, y Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, con su lectura que se hace más marcamente política de la crisis del tercer milenio, y al final, como sabemos, Papa Francisco, que también ha hecho del cuidado de los pobres y con los pobres uno de los pilares de su pontificado.
Una obra como una obra iniciada por el Papa Francisco y retomada por Papa León XIV. Fue precisamente Papa Francisco quien en los meses previos de su muerte había comenzado a trabajar en la exhortación apostólica, al igual como la Lumen Fidei de Benedicto XVI, retomada en año 2013 por el Jorge Bergoglio. También en esta ocasión es el sucesor quien completa la obra, que representa una continuación de la Dilexit Nos, la última encíclica del Papa argentino sobre el corazón de Jesús, porque es fuente del vínculo entre el amor de Dios y el amor a los pobres. A través de ellos, Dios sigue teniendo algo que decirnos, afirma el Papa León, y recuerda el tema de la opción preferencial por los pobres, expresión nacida de la América Latina, no para indicar un exclusivismo o una discriminación hacia otros grupos, sino la acción de Dios que se compadece ante los pobres y la debilidad de toda la humanidad. En este rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y por tanto el mismo sufrimiento de Cristo. Qué lindo. Primer punto que quiero analizar rápidamente, el Papa denuncia el sufrimiento de los inocentes por una economía que mata, la falta de equidad, la violencia contra las mujeres, la desnutrición y la emergencia educativa. Quiere decir, Dilexit te he amado y a ver dónde está el amor de Cristo, que se hace carne en el amor de los pobres, entendido como cuidado a los enfermos, luchar contra la esclavitud, defensa de las mujeres que sufren exclusión y violencia, derecho a la educación, acompañamiento a los emigrantes, limosna, que es justicia restaurada. No es un gesto de paternalismo, dice el Papa, si equidad cuya falta es raíz de los males sociales. Atención, la raíz de los males sociales es toda inequidad. Y ahora vamos a profundizar un poquito. Los rostros de la pobreza. El Papa dice, son numerosos los rostros de la pobreza de los que no tienen medio de sustento material, del que está marginado socialmente, no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades, la pobreza moral, espiritual y cultural, la pobreza del que no tiene derecho ni espacio ni libertad. Nosotros sabemos en la misión sobre las viudas y sobre los niños que no tienen escuela, sabemos muy bien, ¿no? En este segundo, aparte dice nuevas formas de pobreza y falta de equidad. El Santo Padre considera insuficiente el compromiso para eliminar las causas estructurales de la pobreza en sociedades marcadas por numerosas desigualdades, por la aparición de nuevas formas de pobreza más sutiles y peligrosas, por normas económicas que han aumentado la riqueza pero sin equidad. La falta de equidad es raíz de los males sociales. Aquí también se debería profundizar un poquito. Equidad quiere decir trato de personas correcta y por igual, no por racismo, no por otras formas de ser diferente. Tercer punto, la dictadura de una economía que mata. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, dice el Papa, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas, no comparables con la realidad actual, afirma el Papa León XIV. Es encomendable el hecho de las Naciones Unidas que hayan puesto la erradicación de la pobreza como uno de los objetivos del milenio. Sin embargo, el camino es largo, especialmente en una época en que se sigue vigente la dictadura de una economía que mata, en la que las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, mientras que las mayorías están cada vez más lejos del bienestar de esta minoría feliz. Y es la que se difunde ideología que defiende la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Cosas importantes, ¿verdad?
muy importantes. Cultura del descarte, libertad del mercado pastoral de las élites. Muy fuerte también este punto. Todo esto es señal de que aún persiste, a veces bien enmascarada, una cultura del descarte, que tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas de ser humano. El Papa condena entonces los criterios pseudocientíficos según los cuales serán la libertad del mercado la que llevará a la solución del problema de la pobreza, así como la pastoral de las llamadas élites, según la cual, en vez de perder el tiempo con los pobres, es mejor ocuparse de los ricos y de los poderosos y de los profesionales. Peligroso, atención. En efecto, muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos. Triste. Transformar la mentalidad, esta es la solución que dice el Papa. El Papa preconiza que es por tanto un cambio de la mentalidad, liberándose ante todo de la ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada. Esto mueve a muchas personas a una visión de la existencia centrada en la riqueza y el éxito social a toda costa, incluso en detrimento de los demás, y a través de sistemas políticos y sociales injustos. La dignidad de cada persona humana debe ser respetada ahora y no mañana. Interesante, importante. Dignidad de la persona humana. Cuarto punto de los 10 que estamos mirando, en cada migrante rechazado está Cristo llamado a la puerta, dice el Papa. León XIV dedica un amplio espacio en el tema de las migraciones. Acompaña a su palabra la imagen del pequeño Alan Kurdi, el niño sirio de 3 años que en el 2015 se convirtió en un símbolo de la crisis migratoria europea con la foto de un pequeño cuerpo sin vida de una playa. Lamentablemente, aparte de alguna emoción momentánea, hechos similares se están volviendo cada vez más irrelevantes, reduciéndose a noticias marginales. Al mismo tiempo, recuerda la labor plurisecular de la Iglesia hacia quienes se ven obligados a abandonar sus tierras, eh, expresada en cientos centros de acogida, misiones fronteriza, esfuerzo de Cáritas Internacional y otras instituciones fronterizas, esfuerzo de Cáritas y otras instituciones que conocemos bien. La iglesia como una madre camina, dice el Papa, con quienes caminan. Donde el mundo ve una amenaza, ella ve hijos. Donde se levantan muros, ella construye puentes. Sabe que el anuncio del Evangelio solo es creíble cuando se reduce en gestos de cercanía y acogida, y que en cada migrante rechazado es Cristo mismo quien llama a la puerta de la comunidad. Es muy importante. Siempre que el tema de la migración, el Papa hace suyos los famosos 4 verbos del Papa Francisco. Al emigrante hay que acoger, proteger, promover y integrar. Y también toma prestada la del Papa Francisco también la definición de los pobres no como un objeto de nuestra compasión, sino como un maestros de evangelio. Servir a los pobres no es un gesto de arriba hacia abajo, sino un encuentro entre iguales. Atención, el pobre es igual como yo. Por tanto, cuando la iglesia se inclina hacia el suelo para cuidar del pobre, asume su postura más elevada. Lindo, claro. Quinto punto, las mujeres víctimas de violencia y exclusión. En la actualidad hay miles de personas que mueren por causas vinculadas a la malnutrición, pero también de mujeres y también doblemente pobres, añade el Papa, las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato, violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Sabemos bien las viudas que nosotros estamos apoyando y tantas mujeres que necesitan también cuidado. Ideologías y orientaciones políticas. A veces observa el Papa León con los propios cristianos, los que se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por
posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas. Hay quienes siguen diciendo nuestra tarea es rezar e enseñar la verdadera doctrina, pero desvinculando este aspecto religioso de la promoción integral, agregan que solo el gobierno debería encargarse de ellos y que sería mejor que dejarlos en la miseria para que aprendan a trabajar. Curioso, muy, muy engañoso. La limosna a menudo despreciada. Un síntoma de esta mentalidad es el hecho de que el ejercicio de la caridad resulte a veces despreciado o ridiculizado como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial. León XIV se detiene largamente en la limosna, raramente practicada y a menudo despreciada. Como cristiano, no renunciamos a la limosna. Es un gesto de que se puede hacer de diferentes formas y que podemos hacer de la manera más eficaz, pero es preciso hacerlo. Y siempre será mejor hacer algo que no hacer nada. En todo caso, nos llegará al corazón. No será la solución a la pobreza mundial que hay que buscar con inteligencia, tenacidad y compromiso social, pero necesitamos practicar la limosna para tocar la carne sufriente de los pobres. Importante esto. Indiferencia por la parte de los cristianos, también insiste el Papa, se refiere a la carencia e incluso a la ausencia de compromiso de la defensa y promoción de los más desfavorecidos en algunos movimientos y grupos cristianos. Si una comunidad eclesial no coopera en la inclusión de todos, advierte, también correrá riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales y crítica a los gobiernos, fácilmente terminará sumida en la mundanidad eh, espiritual disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas y con discursos vacíos. ¿Cuántas reuniones en el mundo, de verdad, católico? Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Si todos los grupos de la iglesia amarían a los pobres, todo sería muy diverso, ¿verdad? El derecho a la educación. El pontífice recuerda además el ejemplo de San José de Calasanz, quien fundó la primera escuela popular gratuita de Europa, para subrayar la importancia de la educación de los pobres. No es un favor, sino un deber. Los pequeños tienen derecho a la sabiduría como exigencia básica para reconocimiento de la dignidad humana. Recordaos la escuela que estamos construyendo en la India. Es un derecho de estos niños, de las viudas. La lucha de los movimientos populares. En la exhortación, el Papa hace referencia a la lucha contra los destructores eh, efectos de imperio del dinero por parte de los movimientos populares dirigiendo por líderes muchas veces bajo sospecha o incluso perseguidos. Esto consiste y sostiene que nos invita a superar esta idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres. Una voz que se despierte y se denuncie. Al final de la exaltación, el Papa hace un llamamiento a todos los pueblos de Dios para que haga oír de diferentes maneras una voz que despierte, que denuncie y que exponga aún a costo de parecer estúpidos. Las estructuras de injusticia deben ser reconocidas y destruidas con la fuerza del bien, a través de un cambio de mentalidad, pero también con la ayuda de la ciencia, de la técnica, mediante el desarrollo de las políticas eficaces de la transformación social. Todo nos ayuda. El último punto, los pobres no están por casualidad. León XIV reflexiona profundamente sobre la causa de la misma de la pobreza. Los pobres no están por casualidad y por un ciego y amargo destino. Menos aún la pobreza para la mayor parte de ellos es una elección.
Y sin embargo, todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo, mostrando ceguera y crueldad. Atención, los pobres son pobres, muchos de ellos, la mayoría. Obviamente, entre los pobres hay también quien no quiere trabajar, dice el Papa, pero también hay muchos hombres y mujeres que recogen cartones desde la mañana hasta la noche solo para sobrevivir y nunca para mejorar verdaderamente su vida. En resumen, se lee en uno de los puntos centrales de Dilexit Te, no podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos, según esta falsa visión de la meritocracia en la que parecería que solo tienen mérito aquellos que han tenido éxito en la vida. Muchos están pobres porque así recibió de Dios muchas veces, un Lázaro, ¿no? Los pobres no un problema social, sino el centro de la iglesia. Es lindo, como acaba el Papa. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por los pobres, exhorta el Papa. El cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social. Estos son una cuestión familiar, son de los nuestros. Por consiguiente, nuestra relación con ellos no se puede reducir a una actividad o una oficina de la iglesia. Los pobres están en el centro de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: así habla el santo, verdadero la guarda, así también cierra la puerta. Y esto es la fuerza de Dios. Nos decía San Lorenzo, el oro de la iglesia son los pobres. Decía el Papa Francisco, la generosidad hacia los pobres encuentra su motivación más fuerte en la elección del Hijo de Dios, que quiso hacerse pobre él mismo. Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. En Corintios nos dice San Pablo, no sirve mucha riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Es verdad, decía el Papa Francisco. Dar hasta que duela y cuando duela, da más. O ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal. Siempre Madre Teresa de Calcuta. Recuérdate de la escuela y vamos a pedir la bendición ahora al Señor para que nosotros, cada uno de nosotros, podemos recibir esta luz del Espíritu Santo que el Papa nos dejó a través de esta exhortación. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor, de paz, de ternura sobre nosotros y ayúdanos a entender las palabras del Padre, esta exhortación que profundiza nuestra fe para ayudar a los pobres y amarlos con los ojos de los pobres, a ponerse en situaciones de ellos y amarlos, no juzgarlos y defenderlos en todas las situaciones del mundo. Y la bendición de Dios Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, baje sobre cada uno de ustedes y os llene de paz y la Virgen María os cubra con su manto. Amén. Amén.